Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca del proyecto de minería de datos que hemos desarrollado, el cual se titula Clasificación de desempeño en los componentes de matemática y lectura crítica de las pruebas Saber 11 2017-2 en el departamento del Cauca. Los integrantes somos Samuel Camilo Certuche y Juan Manuel Minú. Para el desarrollo de este proyecto hemos aplicado la metodología CRISDM, de manera que para cada una de las 6 fases vamos a hablar acerca del procedimiento que se ha realizado. En la agenda tenemos primeramente el análisis del problema, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación, despliegue y conclusiones. Primero, análisis del problema. En esta parte tenemos los objetivos de análisis del problema. Tenemos dos. El primero es presentar las características que influyen en el desempeño del estudiante al gobierno nacional de Colombia. Esto con el fin de que el gobierno, con esta información, dadas las características que tengan los estudiantes, por ejemplo, que tienen un bajo desempeño, con esta información el gobierno pueda decidir invertir en este grupo de personas, ¿cierto? De manera que nos produzca o nos genere el cumplimiento del segundo objetivo, el cual es mejorar el desempeño de los estudiantes en los componentes de matemática y lectura crítica en la prueba Saber 11. Entonces, en el momento en que el gobierno invierte y pone en marcha esas acciones, ya sea correctivas o preventivas, se busca mejorar el desempeño de los estudiantes. En cuanto a los objetivos de minería de datos, tenemos el clasificar el desempeño de un estudiante que presente la prueba Saber 11 en los componentes de matemática y lectura crítica. Por lo tanto, este es un problema de clasificación. Y por otro lado tenemos el de identificar el conjunto de características que indica el rendimiento de un estudiante que presenta en la prueba Saber 11 los componentes de matemática y lectura crítica. Y en cuanto al contexto, pues el gobierno cuenta con una base de datos en la cual están todos los resultados de las pruebas Saber 11 de cada uno de los periodos de cada uno de los años en los que se ha aplicado. Segundo, comprensión de los datos. Aquí tenemos la parte de recolectar los datos iniciales, de manera que lo que se hizo fue que se recolectaron los datos de la página del IFES. Hay un apartado para investigadores y estudiantes y se puede acceder fácilmente al FTP y descargar los datos. Lo único que uno tiene que hacer es suministrar su nombre y su correo electrónico, y el IFES a nuestro correo electrónico nos envía un usuario y una contraseña con los cuales ya podemos acceder a este FTP y podemos descargar los datos que necesitamos. ¿Qué características tiene el dataset que trabajamos? Primero, cuando recién lo descargamos tenía 80 atributos, contaba con 546.260 registros, y esto se debía pues a que tenía la información de todos los estudiantes que presentaron la prueba en el 2017 de toda Colombia. Entonces era una gran cantidad de datos. Para hacernos una idea de qué tanta información traía y qué constituían esos 80 atributos, el dataset viene acompañado de un diccionario que lo podemos ver aquí. El diccionario trae, entre muchas cosas, información personal, como el tipo de documento, la nacionalidad del estudiante, el género, fecha de nacimiento. Tiene información de contacto, como el departamento de residencia, el municipio de residencia. Información socioeconómica, en la cual tenemos, por ejemplo, el nivel educativo más alto del padre, de la madre, el estrato de vivienda, personas que hay en el hogar, así como pues si tiene consola de videojuegos, el número de libros, ¿sí? Si come derivados de la leche, en fin.
tenemos también información del colegio, datos de citación del examen, resultados de cada una de los componentes del IFES y variables adicionales como es índices y niveles socioeconómicos. Bien, continuando acá, se hizo un primer análisis en la exploración de los datos y lo primero que se hizo pues es acotar el conjunto de datos y trabajar solamente con los del departamento del Cauca. Esta decisión se tomó pues porque el dataset o trabajar con estos 546.000 registros nos suponía un problema debido a limitaciones de hardware y pues al final este dataset se redujo a 13.607 registros. Por otra parte, el atributo fecha de nacimiento se utilizó para calcular la edad del estudiante, ya que como tal la fecha en el dataset no nos es de utilidad. Y por otro lado también, lo que se hizo es que se filtró, según el tipo de documento, por cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad, o sea, solo se trabajaron con esas dos. También hubo una eliminación de atributos, una gran cantidad. Básicamente lo que se elimina aquí son códigos IFES y identificadores y también los nombres propios de por ejemplo departamento, país, municipio, ¿sí? Entonces se eliminaron 40 registros y quedaron otros 40 atributos. Seguido a esto se hace un análisis 2 en el cual se hace uso del seleccionador de atributos de Weka tanto para lectura crítica como para matemáticas. Entonces para lectura crítica se nos sugiere trabajar, o los atributos seleccionados fueron que si el estudiante tiene etnia o no, número de libros físicos o digitales que hay en el hogar, cuál es el trabajo de la madre, situación económica, cuántas horas trabaja por semana el estudiante, el género del colegio, y el desempeño en matemáticas. Y aquí pues ya empezamos a ver una relación entre los dos desempeños, el de matemáticas y el de lectura crítica. Para comprobar estos atributos se hace el uso de histogramas porcentuales en los cuales podemos notar si hay alguna relación entre el atributo y el desempeño o la variable de clase, que en este caso es el desempeño de lectura crítica. Para el nivel socioeconómico tenemos 4 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y para el desempeño de lectura crítica tenemos 4 clases. La primera clase entran aquellos que obtuvieron un puntaje en lectura crítica de 0 hasta 35. En la segunda clase entran aquellos que tuvieron un puntaje de 36 hasta 50. En la tercera clase entran los que van de 50 a 65. Y en la cuarta clase entran los que van de 66 hasta 100. ¿Sí? De manera que aquí en esta gráfica, esos histogramas, podemos ver que hay una relación directamente proporcional. Y mientras mayor sea el nivel socioeconómico, mejor irá en lectura crítica del estudiante. Vemos que hay un gran porcentaje que en el nivel 4 de socioeconómico obtiene un desempeño clase 3. Asimismo se hace, por ejemplo, para la etnia y se puede notar que alguien sin etnia tiene mayor posibilidad de obtener mejores resultados. El género del colegio, aquí vemos que en los colegios en los cuales solo estudian mujeres, las estudiantes obtienen un desempeño muy bueno en lectura crítica de rango clase 3 y clase 4. Para el estrato de la vivienda, vemos que dentro del estrato 3 y 4 se encuentran los estudiantes con mejores notas. Para el número de libros en la familia, vemos que entre 25 y 100 se encuentran los mejores resultados. Asimismo, para el trabajo en labor de la madre,
eh, para el desempeño en matemáticas. Aquí vemos que el desempeño en matemáticas me influye en el desempeño de lectura crítica y vemos una relación directamente proporcional. Entre mejor le vaya al estudiante en matemáticas, mejor le irá en lectura crítica. Y es de notar que, bueno, hay un gran porcentaje que si es clase 4 en lectura crítica, también es clase 4 en... perdón, que si es clase 4 en matemáticas, también es clase 4 en lectura crítica. Asimismo, se hace el análisis para matemáticas. Los atributos que se nos sugieren son el género del estudiante, la edad, los cuartos que hay en el hogar, el desempeño en lectura crítica y el nivel socioeconómico individual. Entonces se analizan además de no solamente las sugeridas, sino algunas otras atributos que consideramos que podrían influir y efectivamente comprobamos por el uso de los histogramas o descartamos, ¿cierto? Si no hay ninguna relación. Por ejemplo, para la educación del padre vemos que si la educación del padre es profesional, técnica o tecnológica, el estudiante obtiene un buen desempeño en matemáticas de orden clase 3. Preparación de los datos. En esta fase de la metodología se trata de preparar los datos para adecuarlos a las técnicas de minería de datos que se van a emplear sobre ellos. Esto implica seleccionar el subconjunto de datos que se va a utilizar, limpiarlos para mejorar su calidad y darles el formato requerido. En nuestro conjunto de datos encontramos valores atípicos. Lo encontramos usando los valores que puede contener una columna en Excel. Siempre los valores como 1, 8, 9, 10, 63, 68, 72 y por ende, además de que solo tienen uno o máximo dos registros, se eliminaron, como también 59, 57, 56, 55, en fin, se eliminaron por eso, por tener o uno o dos o máximo tres registros y por ser fuera de lo común. También se encontró que en el colegio atributo o columna, colegio bilingüe, tenía 2.812 campos vacíos, excediendo nuestra umbral de una columna se considere en nuestro dataset. El umbral está establecido en 20%. Si una columna pasa ese 20% de campos vacíos, se elimina. La única que cumplió esta condición fue el colegio bilingüe. Y para el estudiante privado de libertad y sede principal se encontraron o se consideró que no tenían influencia, ya que los dos datos que tenían, que era si sí o no era la sede principal o era privada de libertad, la diferencia de estos dos, de la cantidad de estos dos valores era bastante grande y por ende se eliminaron también del conjunto de datos. Siguiendo estos pasos que obtuvimos, ya eliminando los 36 atributos en nuestro conjunto de datos. No obstante, aún existían nulos y por ende se crearon dos scripts, uno que analizaba cuántos nulos tenía cada registro. Este script contaba en cada registro pues dos nulos, pero si llegaban a ser más de 10, ahí se consideraba que se eliminaban. Si era menor a 10, se dejaba el registro. Y el segundo tomaba los vacíos y los rellenaba con la muda de la columna. Cabe aclarar que todos los 36 atributos son categóricos, por ende se usó muda y no hay ninguno continuo. Y este es un recorte de nuestra vista minable, son 36 atributos y 13.307 registros. Modelado. Ya que el objetivo es clasificar, se consideró como medida de rendimiento para comparar los distintos modelos a usar el porcentaje de distancias correctamente clasificadas. Los clasificadores que usamos para comparar y encontrar cuál era mejor
fueron el J48, el KNN y el BATIN. Los resultados fueron los siguientes. Antes de iniciar con la explicación de estos resultados, en este se presentan los resultados de lectura crítica y de matemáticas. ¿Por qué no se presentan en diapositivas diferentes? Mirando y comparando los resultados de estos dos componentes, se encontraron que las diferencias de los valores y los porcentajes de distancia correctamente clasificadas de cada clasificador no variaban o la diferencia era de una o dos décimas. Por ende, estos resultados presentan no solamente el de uno, sino el de los dos componentes de la prueba Saber-Onsen que se están estudiando. Entonces, en primera instancia tenemos los tres clasificadores J48, BAGIN y KNN. Se ejecutaron con la vista-minable y los parámetros fueron por defecto los que trae la herramienta hueca, y se dieron los siguientes resultados. Para J48 fue un 72%, para BAGIN 77% y KNN el 99%. Y aquí se descartó por sospechoso. Consideramos de que KNN se está aprendiendo los valores, por ende lo sacamos de la bolsa de clasificadores. Luego empezamos a jugar con los parámetros, con J48 y con BAGIN. Para J48 modificamos el confidence factor. Por defecto tenía establecido 0.25. Y para BAGIN modificamos el número de iteraciones, que él tenía establecido era 10. Los resultados fueron que para J48 nos dio el 74% y para BAGIN el 73%. En J48 subió o aumentó 2% y en BAGIN se redujo un 4%, y por ende lo descartamos de la bolsa de clasificadores. Por último, queríamos seguir jugando con J48. Subimos su confidence factor a 0.5 y obtuvimos un porcentaje de distancias correctamente clasificadas de 86%. Luego seguimos, lo modificamos a 0.6 el confidence factor y aquí nos excedió el alcance de espera. Por ende, ya que este fue el último, fue el que tuvo el mayor porcentaje de distancias correctamente clasificadas, se escoge como J48 ganador de los tres clasificadores. Evaluación. Para evaluar los resultados, los comparamos con nuestros objetivos de minería de datos. El primer objetivo de minería de datos era poder clasificar el desempeño de los estudiantes en los componentes de matemática y lectura crítica, y lo conseguimos hacer con 86% de exactitud usando el J48 en matemática y en lectura crítica. Y el objetivo de minería 2, que era saber qué factores o atributos o qué información afectaban dicho desempeño del estudiante, lo encontramos en la vista minable. Encontramos de que son 36, o por lo menos de los que se trabajaron, de esos 80, inicialmente 36 para el Cabezal del Cauca afectan el desempeño de dichos estudiantes. Determinar próximos pasos. Es presentar los resultados al gobierno nacional para que consideren esta información para determinar el desempeño de un estudiante que aplica la prueba Saber-Onsen y mejorar su rendimiento en esta misma, y asimismo que llegue a educación superior. Despliegue. Sí, puede ir a despliegue, ya que el modelo se puede llevar a las bases de datos del gobierno y ser usado para determinar los lugares donde debe intervenir el Estado, que conlleve a un mejor desempeño de los estudiantes, saber en dónde deben invertir, en dónde deben llegar y en qué lugares, para poder mejorar los resultados no solo de ellos, sino de los colegios, y llevar a los estudiantes
a un mejor futuro. Conclusión. Seguir los pasos del modelo Chris-Dayman permite manejar los posibles vacíos de la información, relacionar variables que no se creían importantes, entender qué puede suceder con los datos, además evitar el paso de basura en la creación del modelo de clasificación. ¿Por qué? Porque el seguir los juicios sobre los entregables nos conlleva a esto, los distintos criterios o pasos en cada ítem, en cada paso o iteración nos permite entender un poco más y manejar qué puede estar sucediendo a los datos y al último crear un mejor modelo de clasificación o de predicción, y por eso consideramos que el Chris-Dayman nos ayudó en esta parte. Además, la información con respecto a los resultados del modelo he encontrado de que la información socioeconómica influye en buena medida en el desempeño de un estudiante en los componentes analizados de matemática y de lectura crítica, y también el medio donde habita y el estudio de sus padres. ¿Por qué? Porque trayendo a colación las gráficas, también los 13 atributos de Wellcome, encontramos eso, de que estas variables son importantes en el desempeño de un estudiante en los componentes de matemática y lectura crítica, que el gobierno debe tener en cuenta y que debe atacar e invertir en estos sectores o regiones también del país, para así no mejorar los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber 11. Esto es todo, les agradecemos la atención y quedamos pendientes de cualquier duda o pregunta. Gracias.